A veces en la vida de un hombre hay momentos en los que el silencio pesa más que el dolor. Y entonces, para seguir adelante, él no tiene otra opción que decir en voz alta una verdad que ha guardado durante años, apretada en el pecho como si fuera una hoja afilada. Señor, ella me dejó para irse con otro. Y ahora ha vuelto exigiendo todo lo que tengo. La voz de Dee sonó áspera como cañas secas, frotándose entre sí con el viento. El jefe de la aldea lo miró sin juzgar, con la calma de alguien que ha visto demasiada vida y demasiada miseria. Hoy seguimos la súplica sencilla pero desesperada de un hombre que solo quiere conservar un poco de justicia, algo tan pequeño como la parte de vida que aún le queda. Era tarde. La luz del atardecer caía sobre la mesa de madera, transformando cada mota de polvo en pequeñas brasas que flotaban, la clase de brillo que solo existe en las casas que ya han resistido demasiadas tormentas. En aquella habitación pequeña había un silencio cálido, casi extraño. No era vacío. Era como si el corazón por fin pudiera descansar después de un camino demasiado largo. Maya estaba sentada en la silla, los pies sin tocar el suelo, el cuaderno abierto delante de ella. Las hojas brillaban bajo la luz ámbar del atardecer. Sus manos chiquitas estaban tensas por la concentración. Huyen se arrodillaba a su lado, corrigiendo cada dedo con una paciencia que parecía nueva incluso para ella. Del otro lado de la mesa, Dee se inclinaba hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Su mirada se quedaba atrapada en la imagen de las dos, los ojos de un hombre que había perdido la paz, pero que estaba intentando aprender a recuperarla. Maya dijo en voz baja, como si contara un secreto: «Lees muy bien. A ver, ¿qué letra es esta?». Maya levantó la vista, los ojos brillantes con miedo y con ganas de hacerlo bien para su padre. Murmuró un sonido suave, apenas audible, pero suficiente para hacer a Dee sonreír. Huyen sonrió y apartó un mechón del cabello de la niña. «Léela, mi amor. Si no la sabes, mamá te ayuda». El aire olía a madera vieja y a un leve rastro de lluvia lejana. Dee tomó otra hoja y escribió despacio: «Papá va a escribirlo muy bonito. Cuando termines, te pongo nota». Maya rió bajito, sentándose más recta como una alumna aplicada. Su risa iluminó la casa más que cualquier rayo de sol. «Continúa escribiendo», dijo Huyen, posando su mano en la muñeca de la niña. «Cuando acabes, mamá también te pone nota». Maya asintió con fuerza, inclinando un poco la cabeza, la lengua entre los labios, mientras intentaba concentrarse. Dee la observó con una sonrisa suave. «Maya, lo haces muy bien. Haz el círculo un poco más redondo». Huyen le tocó la espalda. «Siéntate derechita, no te acerques tanto. Te va a cansar la vista». Maya obedeció a cada palabra, como si cada frase fuera un hilo que la ayudaba a mantenerse firme en este mundo. Afuera los pájaros de la tarde cantaban. Dentro los tres permanecían juntos, una madre dedicada a una niña esforzada y un hombre que intentaba coserse de nuevo a esa pequeña familia con gestos simples, pero llenos de cariño. Cuando Maya cerró el cuaderno, el cielo ya estaba pálido. Huyen guardó los papeles, un movimiento cotidiano, aunque hoy parecía más cansado. Maya bajó de la silla. «Mamá, ¿a dónde vamos?». Huyen la tomó por el hombro. «Hoy vamos a ayudar a alguien a mudarse. Las dos ganamos un poco para comprar algunas cosas». Detrás de ellas, Dee no se había movido, sus manos entrelazadas como sujetando una decisión difícil. «Van a ayudar a la dueña de la tienda, ¿verdad? Sí. Solo es ordenar, no pasa nada». Dee levantó la mirada, la voz baja como si le costara decirlo. «Hoy voy a ver al jefe de la aldea». Huyen se quedó quieta, aún con la cinta del cabello en la mano. Otra vez por el divorcio. Dee apartó la mirada, dejando que la luz del atardecer cubriera la mitad de su rostro gris y cansado igual que su alma. «Sí, Tui volvió, pero no para cerrar el asunto. Dijo que si quiero divorciarme tengo que dejar que se quede con todo. El terreno, la casa, todo lo que he guardado desde el día que se fue». Afuera sopló una ráfaga fría, como si hasta el cielo se hubiera quedado en silencio ante esas palabras.
Algunas hojas se movieron suavemente en el patio como si suspiraran junto con los adultos. Maya levantó la mirada hacia de los ojos redondos y confusos. Sentía el peso del ambiente aunque no entendía por qué. Huyen puso su mano con suavidad sobre el hombro de la niña y luego miró al hombre frente a ella. Sus cejas se juntaron un poco, una preocupación pequeña pero muy real. ¿Así? Claramente no es justo, dijo en voz baja. Todo el mundo sabe que fue ella quien te dejó. Todos esos años los cargaste tú solo. De asintió, un gesto tan pesado que parecía arrastrar también su pecho. Tuvo que tragar duro antes de hablar. Por eso hoy voy a ver al jefe de la aldea. Necesito que él sea testigo, que confirme que ella fue quien se fue. No quiero pelear ni quitarle nada. Solo quiero que el tribunal reparta con justicia. El jefe de la aldea es alguien razonable, dijo. Huyen pasando la mano por la espalda de Maya como si intentara tranquilizarse ella misma. Ha resuelto tantos casos ya. Ellos verán todo lo que tú has soportado. Un suspiro salió del pecho de Den, no de derrota, sino de alguien que por fin encuentra un punto de apoyo aunque sea pequeño. Quiero que esto termine, murmuró él firme aunque suave. Quiero poder enfocarme en construir un futuro para ti y para Maya. El aire pareció detenerse un instante. Hay frases que no necesitan gritarse para ablandar el corazón de alguien. Huyen bajó la mirada. Por un momento la promesa de él tocó lo más profundo de ella. Me respondió suavemente. Haz lo que tienes que hacer. Yo llevaré a Maya a trabajar. Puede que volvamos un poco tarde. De se puso de pie y sacudió el polvo de su pantalón. En su postura había tanto el cansancio de los años pasados como la determinación de un nuevo comienzo. Me voy ya. Cuando ustedes regresen, la comida ya estará lista. Maya tomó su mochilita, hablando con su voz aguda. Mamá, yo ya estoy lista. Huyen tomó la mano de su hija y la llevó hacia la puerta. La luz del atardecer caía sobre ellas como una bendición silenciosa. Detrás, salió de la casa pequeña. Se detuvo en el porche y respiró hondo hasta llenar por completo el pecho. Como si quisiera llevarse con él los 3 años de silencio y apostarlo todo a la esperanza de que hoy sea el día en que ese peso empiece por fin a aflojarse. El sol ya estaba alto cuando Huyen y Maya caminaron por el sendero del pueblo. El calor del mediodía no era sofocante, solo una manta ligera que cansaba pero se podía soportar. El viento pasaba lento como si también estuviera agotado. Bajo sus pies el polvo se levantaba en pequeñas nubes. El olor a hierba recién cortada venía desde los campos cercanos. Maya apretaba la mano de su madre con pasos pequeñitos pero rápidos para seguirle el ritmo. Sus ojos miraban hacia adelante llenos de curiosidad e ilusión, aún sin saber cuánta dureza esconde la vida. Al final del camino, una casa nueva destacaba en el barrio. Paredes blancas, ventanas brillando como piedra recién pulida. Maya entornó los ojos. La casa era tan bonita que parecía algo fuera de lugar entre las casas viejas del alrededor. Maya dijo, Huyen señalándola, ahí es donde vamos a limpiar hoy. La niña se detuvo un instante. Mamá, ¿por qué es tan grande esa casa? La inocencia de la pregunta hizo sonreír a Huyen a pesar del cansancio. Es la casa nueva de la dueña de la tienda. Necesita ayuda para limpiarla antes de poner los muebles. Al acercarse, la sombra de la casa las cubrió y el aire se volvió un poco más fresco. La puerta estaba abierta. El olor a pintura fresca y a madera recién cortada flotaba en el ambiente. Apenas entraron, la dueña apareció. Tenía polvo en la ropa y sudor en la frente, pero sonreía con calidez. Ya llegaron. Ayúdenme en el segundo piso, por favor. Organicemos los muebles y limpien bien. Sí, claro, respondió Huyen con respeto. Puso una mano en la espalda de Maya. Vamos, subamos. Los escalones de madera crujían suavemente y el olor fuerte del barniz subía directo a la nariz. El segundo piso era amplio, muebles amontonados y la luz del sol entrando en franjas doradas que iluminaban el polvo suspendido en el aire. Maya giró sobre sí misma con los ojos brillando. ¡Qué bonito! Camina con cuidado, murmuró Huyen. Desde abajo se escuchó la voz de la dueña.
Oye, límpialo bien y acomódalo donde te dije. Sí, respondió Huyen, mirando toda la faena que le esperaba. Maya tiró de su camiseta a mamá. Quiero ir al baño. Está en el pasillo. Y no ensucies nada. La niña salió corriendo. Cuando volvió, Huyen le dio un paño. Limpia estos 2 cuartos, sí, y luego me ayudas con las escaleras. Maya asintió con fuerza. Que le dieran una tarea la hacía feliz. Huyen empezó a mover las sillas una por una. Un rato después, Maya preguntó a mamá, ¿dónde está el trapeador? Huyen señaló al cubo, la voz mezclada con cansancio, ahí en ese balde. Maya fue a buscarlo girándose para sonreír. Mamá, cuando yo sea grande voy a construir una casa así de grande. La risa de Huyen salió ligera, aunque debajo llevaba el peso de alguien que ha tenido que contar cada moneda. Primero ayúdame a limpiar bien. Si no, no nos pagan. A través de la ventana, el viento movió la cortina. Abajo se escuchaba el ruido de los muebles, sonidos de la vida diaria de ganarse el pan. Arriba, en aquel piso amplio lleno de polvo, luz y olor a pintura, solo había 2 sombras pequeñas. Una madre intentando vivir un día un poco mejor que el anterior, y una niña soñando con un futuro más grande, más luminoso, lo bastante amplio para abrazar todo lo que su madre nunca se atrevió a soñar. La luz del atardecer caía sobre el segundo piso como una tela de oro muy fina, extendiéndose por el suelo de madera y quedándose en cada partícula de polvo suspendida en el aire. Cada movimiento del trapo, cada pasito suave de Maya, hacía que el polvo brillara como pequeñas estrellas que se rompían en el aire. La casa estaba en silencio, solo se oía el roce del trapo, el crujido leve de las sillas y la respiración tranquila de las 2. Dentro de ese silencio, el tiempo parecía ir más lento, como si hasta las paredes recién construidas estuvieran escuchando su esfuerzo constante, escuchando su pequeña esperanza, su cansancio diario y la determinación silenciosa que madre e hija cargaban cada día. Maya se arrodilló en el piso frío y dejó círculos perfectos con el trapo. Sus cejitas se fruncían, la cabeza inclinada en plena concentración. Huyen estaba agachada acomodando una fila de sillas. Se detuvo un instante para mirar a su hija tan pequeña y esforzándose más de lo que debería a su edad. En su mirada había orgullo, cariño y ese dolor silencioso de una madre que sabe que no puede darle más. La luz del sol hacía brillar los mechones despeinados de Maya como hilos de cobre. Maya murmuró, Huyen, ajustando la pata de la mesa. No arrastres tan fuerte, no rayes el piso. Su voz era tan suave que parecía más un mimo que una corrección. Sí, mamá, respondió Maya, bajando el ritmo de inmediato. Un momento después, la dueña de la tienda apareció en el pasillo del primer piso. Tenía polvo en la ropa y sudor en la frente, pero sonreía con amabilidad. Limpien bien esos 2 cuartos, llamó hacia arriba. Cuando terminen, me ayudan con las escaleras. Sí, claro, contestó Huyen con su tono respetuoso de siempre. Maya se puso de pie y estiró la espalda cansada. Mamá, ¿por qué esta casa es tan grande? Llevo limpiando un rato y todavía no termino. Su vocecita casi se mezclaba con la luz de la tarde. Huyen dejó escapar una risita suave, cansada pero tierna. No importa si tardamos, lo importante es hacerlo bien. Si trabajamos bien, nos vuelve a llamar. Maya inclinó la cabeza limpiando una línea larga y dejando una franja brillante. Mamá, la señora paga mucho. Huyen apoyó el cuerpo en una silla para descansar un poco. Una gota de sudor bajó por su sien. Lo suficiente para unas cuantas comidas, respondió con sinceridad. Si sobra algo, lo voy a guardar. Guardar para el techo viejo que gotea. Guardar para los días difíciles que siempre llegan sin avisar. Maya observó las franjas de luz moviéndose despacio por el piso. Cuando sea grande voy a construir una casa más grande que esta, susurró. Bien grande para que tú no tengas que trabajar tanto. Huyen sonrió, pero el pecho se le apretó de una forma extraña, cálida, pero también dolorosa. Le acarició suavemente la mejilla. Entonces, primero, ayúdame a limpiar bien, dijo con una sonrisa. Si limpiamos bien nos pagan.
La dueña pasó cerca y vio el cuarto ya mucho más organizado. El piso limpio, el polvo recogido en un rincón. «Tienen buena mano», elogió. «Gracias a las dos». Huyen respondió bajito. «Con tener trabajo ya es bastante». Maya levantó el trapeador sonriendo de oreja a oreja. «Mamá, ese rincón brilla como un espejo». Huyen la miró y sintió que recuperaba un poco de energía. «Muy bien», la felicitó levantando otra silla. Afuera el viento golpeaba suavemente la pared nueva. Abajo, los ruidos de muebles arrastrándose subían como eco. Y en ese segundo piso lleno de olor a pintura y polvo, una madre agotada y una niña que hacía más de lo que le correspondía seguían limpiando. No solo limpiaban una casa, sino que parecían construir pedacito a pedacito su propio futuro. La tarde envolvía la casa del jefe de la aldea en una luz amarilla suave. La pequeña ventana dejaba ver las paredes viejas y la mesa de madera desgastada por los años. Una tetera humeaba sobre la mesa, mezclándose con el canto de las cigarras afuera. El ambiente tenía el olor familiar de las esteras de bambú viejas y ropa secada al sol, ese olor típico de una vida tranquila en el campo. Dee estaba en la entrada, su sombra alargada sobre el piso de ladrillo antiguo. Su ropa llena de polvo del camino, su rostro endurecido no por el trabajo físico, sino por el peso que llevaba demasiado tiempo encima. «Buenas tardes, señor». El jefe levantó la mirada y sus ojos se suavizaron al reconocerlo. «Ven, siéntate». Dee entró y se sentó en el banquito bajo. Sus manos se frotaban entre sí no por frío, sino para contener los nervios. «Vengo para pedirle ayuda con el divorcio». «¿Divorcio?», preguntó él. «¿Por Tui?». Dee asintió y sus hombros se hundieron un poco. «Hace 3 años, ella me dejó por otro hombre, sin llamadas, sin un mensaje. Me quedé solo con todo, la casa, el terreno de mis abuelos, todo lo mantuve yo». El jefe de la aldea suspiró golpeando suavemente la mesa, con los dedos un golpecito lento como guardando cada palabra en su mente. «¿Quieres presentar el divorcio tú solo?». «Sí, señor». «Pero en la comuna dicen que ella tiene que presentarse». Ella volvió pero solo para pedirme todo, no quiere firmar. Él quedó pensativo un largo momento, luego habló. «Si quieres divorciarte, el tribunal necesita mi verificación. Que ella se fue, que viviste solo todo este tiempo». Tomó un bolígrafo y golpeó una vez la mesa. «Te daré mi declaración. Si es verdad, la firmo». Un alivio pequeño, casi invisible, cruzó el rostro de Dee. «Gracias, señor». «No se acaba ahí», dijo él. «Te voy a explicar bien lo que tienes que hacer». Le empujó una hoja en blanco. «Escribe la solicitud de divorcio. Indica claramente que tu esposa te abandonó y que no han vivido juntos desde entonces». Lo miró a los ojos hablando despacio y firme. «El tribunal la convocará 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y si ella no aparece». El jefe dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Entonces el tribunal va a fallar sin ella». Dee soltó un suspiro tembloroso, pero como si por fin soltara un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Un camino largo por fin. Tenía un lugar para empezar a deshacerse. «Entonces, usted me va a ayudar». En ese instante la voz de Dee era tan baja que parecía tener miedo de romper la poca esperanza que tenía. El jefe de la aldea dejó el bolígrafo a un lado, enderezó un poco la espalda y respondió con un tono claro y firme. «Te voy a ayudar. Todo el pueblo sabe cómo has vivido. 3 años cargándolo todo tú solo. Una mujer que abandona a su marido así no puede tenerte atado para siempre». Esas palabras no fueron fuertes, pero sí lo bastante para tocarle el fondo del pecho a Dee. Él agachó la cabeza profundamente con la garganta apretada. «Sí, señor, se lo agradezco mucho». El jefe apoyó su mano áspera sobre la mesa, dando un golpecito seguro como quien ya ha resuelto demasiadas vidas complicadas. «Mañana tengo que ir al distrito», añadió. «Presento la solicitud por ti, no te preocupes». En ese momento, una brisa pasó por fuera trayendo olor a tierra y hojas secas moviéndose por el patio, como si hasta la naturaleza estuviera cambiando de página junto con la vida de Dee. Dentro de la casita, la luz del atardecer se volvió dorada, y en esa claridad suave,
Por primera vez en años, la esperanza apareció con nitidez en el rostro del hombre frágil, ligera pero real hasta conmover. El atardecer entraba por el piso de madera de la casa del jefe, tiñendo las hojas del porche de un color cobrizo. El viento traía olor a tierra húmeda, humo de cocina, y el canto largo de las cigarras triste pero tranquilo. Dentro todo estaba tan quieto que se oía el leve tintineo de la lámpara de aceite. El jefe se inclinó, acomodó sus gafas y deslizó una hoja en blanco hacia D. «Ahora te explico paso a paso», dijo con voz baja y paciente. «Esto hay que hacerlo bien». D se enderezó un poco, aunque las manos aún le temblaban. Primero señaló con el bolígrafo: «Escribe la solicitud de divorcio. Pon claramente que tu esposa se fue con otro, que no ha cumplido sus obligaciones de pareja». Cada frase caía sobre la mesa como una piedra pesada. Bajó la cabeza y comenzó a escribir. Cada palabra le abría otra herida vieja. Segundo, continuó el jefe, yo y los vecinos firmaremos como testigos. No te preocupes, todos sabemos la verdad. Tragó saliva con los dedos apretados. Le agradezco muchísimo. El jefe asintió con naturalidad como si fuera lo correcto. Ahora te escribo un ejemplo. Él escribió unas líneas con su letra firme. El sonido del bolígrafo llenó la sala mezclándose con la respiración tranquila de los dos, hombre mayor y hombre joven, separados por una generación pero unidos por este trámite. Copió cada palabra con un cuidado casi reverente. Cuando el jefe puso las dos hojas juntas, la luz de la lámpara brilló sobre los trazos finos pero fuertes. «Mañana voy al distrito», dijo. «Lo entrego de inmediato. La van a convocar». Levantó la mirada y habló despacio. «Si no viene la primera vez, ni la segunda, ni la tercera». Dejó el bolígrafo. «El tribunal seguirá adelante sin ella». Los grillos resonaban afuera y una brisa fresca pasó por la rendija de la puerta. Exhaló una respiración temblorosa, pero como si por fin saliera del fondo del agua. Ya estaba oscuro cuando Huyen y Maya salieron de la casa grande. Llevaban polvo de madera, olor a pintura y a limpiador. El cielo se había vuelto azul profundo con los últimos rastros rosados del atardecer. Maya abrazaba su bolsa de tela caminando despacio del cansancio. Los hombros caídos, la mano pequeña buscando la de su madre. Las primeras luciérnagas empezaron a brillar entre los arbustos guiándolas hacia casa. Al llegar al portón, la luz amarilla de la casa de D iluminaba el patio cálida como una taza de té caliente. El perro Bebé ladró una vez y movió la cola. El olor a pescado caramelizado, sopa de calabacín y arroz recién hecho flotaba en el aire. Salió de la cocina con una toalla sobre el hombro. «¿Ya volvieron?», corrió hacia Maya primero. «Maya, ¿estás cansada?». La niña asintió frotándose los ojos. Maya ayudó a limpiar. «La casa era muy grande», murmuró. Sonrió. «Vayan a lavarse. La comida está lista». La casa se sentía más cálida no solo por la comida caliente. La mesa estaba ordenada, el arroz humeando, la luz suave de la lámpara llenando el espacio. «Pasé por el mercado y compré pescado asado y calabacín», dijo, dejando el plato. «Pensé que vendrían con hambre». Huyen se sentó, abrió la olla de arroz y sonrió una sonrisa que le quitó la mitad del cansancio. «Aunque la señora nos invite a comer, yo igual prefiero comer en casa». Bajó la mirada para esconder la felicidad. «Bueno, entonces, a comer». Sirvió arroz para Maya con voz suave. Maya come un poquito y luego a dormir. La niña casi se dormía sentada sosteniendo los palitos con esfuerzo. Huyen le frotó la espalda. «Siéntate derecha, come un poco más». Desde afuera se oían ranas mezclándose con el silencio cálido de la cena. Huyen levantó la vista. «¿Y cómo fue con el jefe de la aldea?». El ambiente bajó un poco. Dejó los palillos y suspiró. «Bien, le conté todo. Dijo que lo que pide Tui no tiene sentido». Huyen tocó su cuenco bajando la voz. «Entonces, sí te va a ayudar». Asintió. Firmó. «Dijo que el tribunal seguirá aunque ella no venga. Mañana entrega todo por mí». Huyen soltó un suspiro largo como si soltara una piedra que había cargado demasiado tiempo. «Solo me daba miedo que ella siguiera atrasando todo». «A mí también», admitió pero con él apoyándome, me siento más tranquilo».
Huyen bajó la cabeza con los ojos un poco húmedos, y De la miró con una certeza nueva. Quiero terminar con esto, Huyen, para poder ocuparme de ti y de Maya. A la luz temblorosa de la lámpara, la mano de Huyen apretó suavemente la de su hija, pero su mirada estaba en De. Maya ya casi se caía del sueño. De sonrió. Hoy Maya se portó súper bien. Ayudó muchísimo. La niña murmuró. Yo sueño. Huyen la abrazó. Sí, mi amor. Ya terminamos por hoy. En esa cocina tibia, 3 personas pequeñas seguían adelante día tras día, paso a paso, como quienes construyen un hogar nuevo a partir de las cosas más simples. Lo hiciste muy bien. Maya bostezó suavemente, los ojos entrecerrados. Mamá, Maya tiene sueño, murmuró intentando llevarse a la boca la última cucharada de arroz. ¿Ya te cepillaste los dientes?, preguntó Huyen. ¿Sí?, respondió ella, media dormida, apoyándose poco a poco en su madre. Ya puse la mosquitera, dijo De en voz baja. Puedes llevarla a dormir. Huyen cargó a Maya y la llevó al cuarto, dejándola caer despacito sobre el colchón. La niña se acurrucó, abrazó la almohada y tras unos pocos suspiros se quedó dormida. Cuando Huyen regresó a la mesa, se sobó el cuello con el rostro cansado. Hoy terminé agotada, murmuró. Esa casa es demasiado grande. Apenas pudimos limpiar el piso de arriba. De se inclinó un poco hacia ella, casi por instinto. Cuando termines de comer te masajeo los hombros, ofreció. No hace falta. Ella respondió algo avergonzada. Es solo cansancio. De solo sonrió una sonrisa tranquila, cálida. Lo que cocines siempre me sabe rico, dijo como quien comenta algo totalmente natural. Afuera el primer trueno sonó a lo lejos, profundo, retumbando suavemente en el techo. En la pequeña habitación, la luz amarilla recogió a los 3, un hombre, una mujer, una niña, ya dormida, alrededor de una cena sencilla, pero para de aquella era la sensación de hogar más real que había tenido en años. La noche cayó sobre el pueblo como una manta gruesa. Los sonidos se suavizaron, grillos y ranas formando un murmullo constante que entraba por las paredes de madera. La pequeña lámpara emitía una luz ámbar temblorosa, movida por las ráfagas de viento que hacían crujir la puerta. Maya dormía profundamente bajo la mosquitera, el cuerpo pequeño hecho bolita, respirando parejo. Bebé se acostó cerca de la puerta, la cabeza sobre sus patas, moviendo las orejas cada vez que el trueno sonaba. Huyen estaba junto al balde de agua, inclinada, dejando que el agua fresca le corriera por el cabello, llevándose el polvo, el sudor y el olor a pintura. Sus hombros estaban caídos, pero su respiración ya no cargaba la pesadez de la mañana. El aroma del champú barato se mezclaba con el aire húmedo antes de la lluvia. El piso crujió cuando De se acercó. «Déjame lavarte el cabello», dijo tomando el cucharón. Huyen se sobresaltó un poco con las mejillas calientes a pesar de la luz tenue. «No, yo puedo», respondió, pero su voz no sonaba firme. «Déjame hacerlo», dijo De suave. «Estuviste trabajando todo el día». Él inclinó el cucharón y dejó que el agua tibia cayera sobre su cabello. El agua bajó por su cuello como una línea brillante hasta caer en el balde. Los dedos de De tocaron suavemente su cuero cabelludo, masajeando despacio. «¡Cosquillas!». Huyen soltó una risa bajita. De también rió una risa rara y tranquila. «Tu mamá te lavaba el cabello así cuando eras niña». Huyen quedó en silencio un momento, mirando más allá de la pared vieja. «De pequeña sí. Luego cada quien tomó su camino. Me acostumbré a hacerlo todo sola». «Te entiendo», dijo De. «Yo quedé huérfano muy joven. Siempre lo hice todo por mi cuenta. Pero cuidar a alguien o que alguien te cuide se siente muy diferente». Un rayo iluminó la puerta, dejando una luz breve y blanca antes de apagarse. El agua del balde se fue aclarando. De le extendió una toalla y, sin esperar, la posó sobre sus hombros, cubriendo su espalda mojada. «Todavía tienes el cabello muy grueso», comentó mientras lo acomodaba con calma. «No mucha gente lo mantiene así». Huyen negó con la cabeza, sonriendo con timidez. «Antes era más, ahora se cae más. Ya tengo 31, ya no soy tan joven». «Para mí», murmuró, de claro pero suave, «pareces de 25».
Ella lo miró de reojo otra vez sonrojada. ¿Por qué no dices 18 de una vez? Si digo 18, él sonrió, ya sería mentira. Huyen soltó un suspiro pequeño, la voz bajando. Si pudiera volver a los 18, no cometería esos errores. Otro trueno, esta vez más cerca, hizo vibrar las láminas del techo. Huyen miró hacia el cuarto. Parece que va a llover fuerte. Déjame traerte una manta y una almohada. Si te quedas aquí, me quedo más tranquila. Entró al cuarto, tomó la manta y la almohada y las llevó afuera. Cuando se las pasó sus manos, rozaron las de él un roce leve, pero caliente. Detomó la manta, guardó silencio unos segundos y dijo sin apartar la mirada: los papeles del divorcio ya casi están. Con el jefe de la aldea ayudando, esta vez nadie lo va a impedir. El ruido de la lluvia comenzó a golpear el techo, primero disperso, luego más constante. Cuando todo termine, dijo, con voz baja entre tú y yo, ya no habrá nada pendiente. Hizo una pequeña pausa, luego añadió, quiero que pensemos en una boda de verdad. Huyen bajó la cabeza apretando el borde de la toalla. Tengo muchos miedos todavía, confesó con la voz temblando un poco. Me asustan muchas cosas. De dio un paso más lo suficiente para sentir la respiración del otro. Confía en mí, dijo despacio firme. Haré todo lo que pueda para cuidar de ti y de Maya. Quiero ser un apoyo para ustedes, no una carga. El viento golpeó la pared, la lámpara tembló pero no se apagó. Huyen levantó la mirada, sus pestañas aún mojadas, los ojos suaves, sin sonrisa plena, pero ya sin ese miedo de antes. Yo, la voz se le quebró antes de salir, yo me siento afortunada de haberte conocido. Afuera la lluvia cayó con fuerza, los truenos llenaron el cielo. Dentro de aquella casa pequeña, entre el olor a cabello mojado, jabón barato y el aroma de la cena, algo más crecía en silencio, una calma rara, una confianza que aún temblaba y una promesa sin decir, pero ya sembrada en el corazón de los dos.